Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el punto 7? El punto 7, por ejemplo, de las normas, habla de lo que son los recursos, ¿no? Y lo que son el tema, dentro de los recursos, por ejemplo, la ISO 9001 pone el tema de las personas como un recurso, ¿no? También pone el tema de la infraestructura y el ambiente para la operación de los procesos, ¿no? Entonces, nosotros como implementadores, ¿no? Tenemos que gestionar todos estos recursos. Podríamos, por ejemplo, crear procedimientos de mantenimiento, correctivo, preventivo, ¿no? Para los equipos y maquinarias que tiene la organización. Podríamos crear también el tema de procedimiento correctivo y preventivo para el tema de TI, o sea, todos los equipos tecnológicos, incluyendo cámaras de videovigilancia, si es que la empresa tuviese, ¿no? Y el tema del mantenimiento básicamente de local, ¿no? Y lo que nos dice algo muy importante, por ejemplo, el punto 7.1.4 de la ISO 9001, ¿no? Es, por ejemplo, aquí estoy compartiendo la norma, lo que nos dice es, y nos habla del ambiente para la operación de los procesos, ¿no? Y nos dice que la organización debe determinar y proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de lo que brinda, ¿no? Es decir, del producto que brinda o del servicio, ¿no? Entonces, un ambiente adecuado puede ser una, y aquí te da una notita, ¿no? Puede ser, te dicen, una combinación de factores humanos, tales como, y te menciona, sociales, psicológicos y físicos, ¿no? Sociales, dice que no debe ser, por ejemplo, un lugar no discriminatorio, ¿no? Qué feo sería de que voy a trabajar y me comiencen a discriminar de repente por tener el pelo muy corto o por no tener cabello, ¿no? Entonces, obviamente la persona o el trabajador no se va a sentir cómodo ni a gusto trabajando en un ambiente así. Y esto va a impactar porque hay estudios científicos donde mencionan que esto impacta directamente en la rentabilidad de la empresa. Porque la persona, por más que trate de estar concentrado, concentrada, no va a poder hacer un trabajo 100% efectivo, ¿no? Y va a estar como que sintiéndose mal, o escuchando, o aceptando, o que le hagan bromas dentro de una empresa, ¿no? No la dejan avanzar, ¿no? Por eso que también no solamente dice que haya un ambiente no discriminatorio, sino también que haya un ambiente tranquilo y libre de conflictos, ¿no? Por ejemplo, si nos enfocamos en la norma ISO 45000, ¿no? Que es una norma de seguridad, ¿no? Que estamos también viendo nosotros. ¿Qué es lo que ustedes me podrían decir respecto a estos puntos? ¿No? Estos puntos es, por ejemplo, de la ISO 9001. Pero ¿qué tiene que ver con la seguridad esto? ¿No? Por ejemplo, libre de conflictos. ¿Tendrá algo que ver con la seguridad? A ver, ¿qué me dicen? A ver, pueden escribir al chat. A ver, libre de conflictos. ¿Qué tiene que ver con la seguridad, no? Si es que, por ejemplo, en un trabajo hay conflictos, puede salir dañada la persona, ¿no? Puede de que haya un tema incluso de enfrentamiento dentro de las instalaciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un tema de conflicto dentro de las instalaciones, ¿no? Ahí se ve el tema de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, si es que le hacen daño a un trabajador, ¿qué pasa, no? Uy, no es la 45. ¿Qué pasa, no? Yo como empleador tengo que, ¿no? Ver la manera de llevarlo a un hospital, ¿no? Y eso ya pasa como un accidente laboral porque es parte o se ha dado dentro de las instalaciones de la organización, ¿no? Y si se ha dado dentro de las instalaciones de la organización, pues lamentablemente, pues uno tiene que reportar ese accidente, ¿no? A la SUNAFIL, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Entonces, mientras más accidentes nosotros reportemos derivados de este tipo de condiciones de trabajo, ¿no? La SUNAFIL puede, pues, hacernos una visita amigable, entre comillas, ¿no? Y ver todo este tema, ¿no? Y al final, pues, la empresa se gana una deliciosa multa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por no cuidar la seguridad y salud de las personas, ¿no? Alex nos comenta, no nos dice así, nos dice un mal ambiente laboral genera errores operativos y administrativos, claro, ¿no? Porque no solamente pasa en el tema operativo, a veces
Las empresas dicen, no, no, mayormente eh, lo hacen las personas que están en la línea operativa o en la línea de producción, porque, ¿no? Y muchas veces ahí entra el tema de discriminación, ¿no? Muchas veces he escuchado, ¿no? En algunas organizaciones que indican, ¿no? No, ellos solamente tienen secundaria completa y es por eso, pues, que se comportan de esa manera. Ellos no tienen estudios, ellos esto, ellos el otro, ¿no? Y ahí impacta directamente al tema discriminatorio. Entonces, por ejemplo, en Perú hay un tema legal, ¿no? Que si es que, por ejemplo, una persona escucha este tipo de comentarios y hace una denuncia y tiene un tema de evidencia, ¿no? Que donde se escucha que están diciendo eso, pues a la empresa pues la sancionan con un montón de plata, ¿no? ¿No? Entonces, y así, no solamente en el tema operativo, ¿no? También en el tema administrativo pasa eso, ¿no? Un ratito, por favor. ¿No? Y en el tema administrativo, por ejemplo, ¿no? Nos indican, ¿no? ¿No? En el tema administrativo, a veces las bromas también, ¿no? Se apagan las computadoras, a veces incluso se eliminan la información, ¿no? Y ahí está la generación de errores. Entonces, nosotros, los empleadores, lo que tienen que hacer es enfocarse bastante, ¿no? En que dentro del aspecto social del ambiente para la operación de sus procesos, no haya discriminación, el ambiente sea tranquilo y haya un tema, pues, de que los conflictos no se presenten en la organización, ¿no? Julio Rosales dice pues que de hecho un conflicto es de gran riesgo para la seguridad, obviamente, pues, ¿no? Vi un video la vez pasada donde pues una persona estaba pues cocinando, ¿no? Y la otra persona le hace una broma, pero la que le hace la broma era una persona administrativa porque estaba con camisa y pantalón de vestir, ¿no? Y el otro era un operario porque estaba con su mandil, estaba con la ropa blanca, su toca, ¿no? Y lo que hace esta persona es revienta un huevo en el suelo donde la otra persona estaba trabajando, ¿no? Y tenía su bol, ¿no? Lleno de harina y que estaba cocinando. Entonces, cuando la persona camina hacia donde está la mesa con el bol para seguir haciendo lo que estaba haciendo, pues se resbala, ¿no? Y cae en el suelo, ¿no? Y cae, y me imagino, de una manera mal sentado, ¿no? Que la persona no pudo pararse rápido, ¿no? Entonces, demoró en pararse un poco, puede de que haya habido pues un tema ahí un poco más de salud, que le haya afectado algo, ¿no? A la parte de la cadera, de la cintura, de repente, ¿no? Los discos cervicales, ¿no? Entonces, eso es lo que genera muchas veces la broma en el trabajo, ¿no? No es que seamos nosotros como implementadores o como encargados de seguridad, porque con este curso pueden ustedes fácilmente encontrar un trabajo como encargado de seguridad, ¿no? Nosotros asumiendo ese cargo no es que seamos malos al prohibir el tema de que haya bromas en el trabajo, ¿no? Sino que las bromas pues pueden generar ciertos temas de seguridad, no ir en contra de la seguridad de los trabajadores, ¿no? Ahora, con el tema de la infraestructura, cuando hablamos del tema de la infraestructura, no solamente nos referimos, ¿no? A un tema a ver, sí, un ratito para mostrarles acá las PPTs. No, no nos referimos solamente a un tema de edificios, ¿no? O de la construcción en sí, ¿no? Porque muchas veces eso lo relacionamos. Tenemos en la mente, ya, en la mente tenemos, pues, ¿no? De que solamente son las edificaciones, ¿no? Y son las instalaciones que pueda tener la empresa. Y es por eso que mencionamos, ¿no? Infraestructura, ¿no? Y no es así, obviamente, ¿no? Es un tema de que abarca tema de edificaciones, maquinarias, materia prima, ¿no? Entonces, dentro de estos recursos también hay recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos, ¿no? Que la organización debe proporcionar los recursos necesarios, ¿no? Todo esto que les he mencionado, ¿no? Para que se pueda implementar el sistema y no solamente implementar, sino mantener y mejorar continuamente. ¿Ya? A ver, medio minuto, chicos, por favor. Ya, chicos, gracias por la espera. Ya, entonces, quedamos que los recursos, ¿no? De una organización no solamente
son la infraestructura, no solamente se refiere a edificaciones e instalaciones, ¿no? Sino a todo esto, ¿no? Igual, por ejemplo, la norma, ahorita les comparto la norma, ¿no? Cuando habla aquí en el 7.1 nos menciona, no hay edificaciones y servicios asociados, equipos incluyendo hardware y software, incluso eso, ¿no? Por eso que muchas veces los auditores, ustedes como auditores, cuando lleguen a solicitar o a auditar, perdón, ustedes deberían solicitar, ¿no? Que el hardware y software sea pues el adecuado, ¿no? Para brindar o dar soporte a la operatividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que el software es pirata? ¿No? Entonces el software es pirata, no debería, ¿no? Ser pirata, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación también, ¿no? Entonces, y las personas, ¿no? Por ejemplo, dice que la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad y sus procesos. Pues, ¿no? Si vamos a la 45001, en el tema de los recursos, aquí están los recursos, ¿no? Debe determinar lo mismo, tal cual, pero lo enfoca al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, básicamente lo que debemos hacer para dar cumplimiento al 7.1 es el tema de, primero empezamos con un organigrama. Después del organigrama tenemos que generar lo que es mi perfil de competencias, ¿no? Que acá tengo el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Las competencias del personal. Yo quiero que sea técnico superior, yo quiero que tenga estas certificaciones técnicas, yo quiero que en certificaciones de seguridad tenga estos cursos hechos, en experiencia tenga esto, ¿no? Y los conocimientos, ¿no? Tenga conocimientos en gestión logística, compras, almacenes y cargos. Me imagino, pues, que este perfil profesional es pues para una persona que se va a encargar de lo que es el área de logística o el área de almacenes o el proceso de compra y venta, ¿no? O compra y despacho, perdón, de materiales, ¿no? Para que pueda saber todo esto, ¿no? Entonces esas son las competencias. Primero establezco mi organigrama, ¿no? Y establezco las competencias, los requisitos que necesito, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, la 9001 si seguimos más adelante? ¿No? Y más adelante, por ejemplo, nos habla, ¿no? Que nos habla de los recursos de seguimiento y medición, que esto es otra cosa, ¿no? Que justamente creo que les había mencionado en una empresa, pues que había, que una metalmecánica que había hecho lo que es una pieza grande, bueno, en dos piezas para luego juntarlas y transportarlas. Y cuando las transportan, cuando iban a juntarlas, a soldarlas para transportarlas, les faltaba 5 centímetros para poder unirlas, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado, no? Las winchas que estaban utilizando para poder hacer las medidas, hacer los cortes, ir soldando, ya estaban muy viejas y entonces se habían dilatado con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿y cuando nos dimos cuenta, no? Cuando nosotros verificamos con una regla que recién se había comprado de metal, de acero, ¿no? Y pusimos las winchas, pues les faltaba como que algunas 1 milímetro, otras 2, ¿no? Entonces, al final, pues faltaron como 7 centímetros, ¿no? Y lamentablemente, pues muchas veces si nosotros no tenemos en cuenta la verificación, ¿no? de estos recursos de seguimiento y medición, puede de que dentro de nuestro proceso productivo, más cuando utilizamos bastante este tema para poder brindar nuestro producto, haya fallas, ¿no? O que podría haber fallas, ¿no? Y por eso que la norma nos dice que debemos determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse la fiabilidad y la validez de los resultados, ¿no? O sea, para asegurar que de repente esas winchas, si ellos hubieran hecho un tema, una programación de verificación y calibración, no hubieran pasado esto, ¿no? Porque finalmente ellos trabajaban para la mina y para una mina, perdón, y esa mina por demorar, les castigó y parte les castigó con el pago final, porque eso habían firmado en el acuerdo, ¿no?
Eso habían firmado y lamentablemente la empresa pues tuvo que aceptar ese porcentaje que le descontaron, uno. Dos, tuvo que pagarle otra vez a todas las personas para que desmonten algunas partes y puedan ir soldando y tratando de llegar a cumplir esto, ¿no? Y se demoró el proyecto, ¿no? Entonces, algo muy sencillo, muy simple, imagínense el impacto que puede llegar a causar o a tener en el tema de los procesos operativos, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta este tema, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros damos validez, ¿no? A estas cosas? No, primero tenemos que hacer un programa de recursos de seguimiento y medición, ¿no? O un programa de verificación y calibración que le podríamos poner también en nuestro título. Ponemos todos los recursos que tenemos, Winchat, Vernier, ¿no? O cualquier equipo que tengamos y podemos calibrarlo. Ahora, hay equipos de seguimiento y medición que no se calibran, pero sí se verifican para poder asegurarnos de que nos den aquí lo que es la validez y la fiabilidad de los resultados, no cuando hagamos nuestros trabajos o cuando la empresa haga sus trabajos, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Dice la organización debe. Cuando habla de debe, pues obviamente es un tema de que sí o sí se debe cumplir, ¿no? Entonces, debe asegurarse de que los recursos proporcionados, primero, son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas, número uno, ¿no? Número dos, se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito, ¿no? Y dice, ¿no? Más abajo dice, la organización debe conservar, ¿no? Y siempre es muy importante esto, ¿no? El tema de la conservación de la información documentada, es decir, las evidencias, ¿no? De lo que se ha realizado, ¿no? Es decir, si yo programé que se verifiquen dos winchas este fin de mes, tengo que hacerlo el fin de mes y tengo que guardar las evidencias, ¿no? De repente voy a tener un formato de verificación donde voy a de repente a juntar algunas imágenes, a pegar imágenes y esa va a ser mi evidencia. Mientras que el vernier de repente lo mando a calibrar y mi evidencia va a ser el certificado de calibración que me dé pues la empresa que me hace la calibración del equipo, ¿no? Ya. Ahora, ¿no? ¿Qué nos menciona? Dice la trazabilidad de las mediciones. Dice cuando la trazabilidad de mediciones es un requisito. Por ejemplo, para una empresa metalmecánica, sí o sí es un requisito. No puedes considerada por la organización como parte esencial para la confianza de la validez de los resultados, el equipo de medición debe, y aquí te menciona lo que les he dicho, ¿no? Calibrarse o verificarse o ambas a intervalos especificados antes de su utilización contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. De ahí está el tema de la calibración que muchas veces brinda lo que es las empresas de calibración, ¿no? Que es lo que nos menciona en el A del 7.1.5.2 de la norma, ¿no? Identificarse para determinar su estado, ¿no? Por eso que no sé si ustedes han visto en las organizaciones, muchas veces estos equipos tienen un sticker pegado, ¿no? De color, donde habla fecha de calibración, ¿no? Por ejemplo, un sonómetro, un medidor de luces tiene que calibrarse, ¿no? Una vez al año como mínimo, ¿no? Y se le pone su sticker, ¿no? Que empresa le ha hecho y validas con tu certificado de calibración. Tiene que protegerse contra ajustes, daño, deterioro que pudieran invalidar el proceso de calibración. O sea, ¿qué pasaría que yo calibre ahorita un sonómetro, ¿no? Y a la semana se me caiga, ¿no? Se me parte en dos y luego yo lo pegue, ¿no? Entonces, esa caída puede invalidar el estado de calibración, ¿no? Entonces, yo tengo que volverlo a enviar a calibrar porque no me va a dar los resultados. Hay mucha probabilidad que no me dé los resultados adecuados, ¿no? La organización debe determinarla si la validez de esos resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto. Claro, cuando tiene una caída, obviamente hay que considerar un equipo no apto, ¿no? Y debemos tomar acciones, es decir, mandarlo a calibrar nuevamente y si el equipo no sirve, comprar otro y calibrarlo también, ¿no? Los conocimientos de la organización, ¿no? Dentro de los conocimientos de la organización. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, ¿no?
acá en la diapositiva, ¿no? En el 7.3. Primero, las personas deben tomar conciencia de la política, del SIC, ¿no? Aspectos ambientales, considerar conocimientos actuales o propios de las operaciones de la organización y de los objetivos del sistema integrado de gestión, ¿no? Por ejemplo, el tema, si hablamos específicamente del aspecto ambiental, ¿no? ¿Qué debemos tomar conciencia, ¿no? Por ejemplo, el aspecto ambiental, ¿no? Son elementos del medio ambiente que interactúan con las actividades u operaciones de la organización, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿qué hay? Por ejemplo, el consumo de luz, ¿no? El consumo de energía eléctrica genera la combustión y esta a su vez genera CO2, que impacta en el aumento del efecto invernadero, ¿no? CO2 impacta al aire, el suelo por el riesgo de contaminación por combustible, por ejemplo, una empresa de transporte, ¿no? Y la empresa de transporte también con este punto de acá, ¿verdad? Una empresa de transporte eh, tiene un accidente, una cisterna cargada de combustible, ¿no? O la chocan y le rompen la parte donde, ¿no? Uno de los compartimientos, ¿no? Entonces va a generar un derrame de combustible, ¿no? Y este aspecto ambiental, ¿no? Que se está considerando acá es que siempre hay el riesgo, ¿no? De contaminación del suelo por temas de combustibles, ¿no? El aire, ¿no? El aire, ¿cómo que se contamina el aire, ¿no? Por la emisión de dióxido de o monóxido de carbono, ¿no? Y está ahí el tema del transporte, ¿no? Por eso es que muchas veces no recomiendan utilizar el transporte público porque viajan muchas personas, ¿no? Y solamente se emite al aire el dióxido o monóxido de carbono que emite esa unidad, ¿no? Pero si utilizamos taxi todos, ¿no? O cada uno tiene su carro, ¿no? Este monóxido o dióxido de carbono se va a multiplicar por la cantidad de personas que tranquilamente un ómnibus puede transportar, ¿no? 30, 40 personas, se va a multiplicar por esa cantidad, ¿no? Entonces son temas, por ejemplo, de que, y aquí se enfoca, ¿no? El 7.3, debes tomar conciencia, es decir, no solamente capacitar a la persona, sino decirle, oye, mira, ¿no? ¿Qué está pasando? Y no solamente con el tema ambiental, porque esto es un ejemplo, ¿no? El tema de seguridad también, ¿no? Tener un tema de conciencia, cómo yo hago un plan, ¿no? Para concientización de mi personal, ¿no? Cómo yo concientizo a mi personal, ¿no? Puedo generar una pequeña campaña con videos, con un didáctico, ¿no? Entonces, ¿no? Pegamos de repente en las paredes frases, ¿no? Que generen el tema de conciencia, ¿no? Porque una persona va a ver la frase, va a leerlo todos los días y en algún momento se le va a quedar, ¿no? En el escritorio como por fondo de pantalla también, o sea, eso va un poco más allá que el tema de que una capacitación, ¿no? La capacitación en 1, 2 horas o en 4 horas termina, ¿no? En cambio, la toma de conciencia va un poco más allá, es decir, que la persona haga las cosas correctas, ¿no? Incluso cuando no la vemos, ¿verdad? Cuando no la vemos, la persona continúa haciendo estas cosas, ¿no? Que están dentro de lo establecido, de lo estándar, ¿no? Para el tema, tanto del cumplimiento de la satisfacción del cliente, que es tema de calidad, ¿no? El cumplimiento de procesos, su trabajo, el tema ambiental, ¿no? Respetando los aspectos ambientales, el tema de seguridad, ¿no? Como habíamos hablado del tema de las bromas hace un rato, ¿no? Entonces, eso básicamente se refiere cuando hablamos de toma de conciencia, ¿verdad? Nuestro personal, ¿no? Por ejemplo, y cuando hablamos, ¿no? Dentro de la toma de conciencia, los conocimientos actuales de la propia organización, ¿no? ¿Qué conocimientos necesito que mi personal tenga, ¿no? Aquí hay un programa de capacitación, ¿no? De una empresa de seguridad, ¿no? Donde, pues, estos conocimientos son específicos para ellos, ¿no? Tenemos uso manipulación de armas, entrar y salir de las instalaciones de los clientes, ¿no? Porque hay procesos, procedimientos que ellos deben saber para poder aceptar a una persona que entre o salga de la instalación de un cliente, ¿no? Y estos procesos a veces cambian por cada cliente o por cada puesto de trabajo, ¿no? La prevención de adicciones también, porque es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta empresa tenía no solamente la ISO 9001, sino también tenían implementado lo que es el VAS, ¿no? Y el VAS se enfoca bastante en la prevención también de corrupción y soborno, el tema de las adicciones y todo eso, no por el tema de seguridad, el manejo y uso de extintores, primeros auxilios, ¿no? La visión y valores estratégicos por parte de calidad, ¿no? Gestión de riesgos, controles operacionales, preparación y respuesta a eventos críticos, ¿no? Cómo ellos puedan actuar, ¿no? En qué momento, si es que pueden disparar o no, por ejemplo,
¿no? ¿Qué es lo que dice la ley de uso de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es válido una defensa personal, ¿no? Frente a alguien que está, pues, cometiendo un delito, ¿no? Uso correcto del uniforme y de las identificaciones, porque hay una ley, ¿no? Donde te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Todo lo que son el tema, te da características del uniforme. Por ejemplo, ninguna empresa de seguridad puede utilizar un uniforme que se asemeje los colores a lo que son los colores del uniforme de la Policía Nacional y del Ejército. ¿No? Deben utilizar camisa blanca para ¿no? Camisa, perdón, amarilla, ¿no? Pantalón marrón, botas de seguridad, ¿no? Corbata, y para los agentes de seguridad de centros comerciales, de bancos y eso, normalmente es con camisa blanca, pantalón azul oscuro, ¿no? Y zapatos, pues, que se usa para oficina, ¿no? Entonces, hay normas para todo acá en Perú, ¿no? Lamentablemente que muchas veces, muchas de ellas no se cumplen. Entonces, para eso también se programa o se ha programado el uso correcto de los uniformes y identificaciones. Curso SUCAME porque obviamente se tiene que actualizar, ¿no? Y que se tienen que llevar. ¿No? Reportes de actividades y operaciones sospechosas, cómo reportar de manera correcta de repente a la Policía Nacional, ¿no? U otra operación sospechosa que hay, ¿no? Requisitos aplicables al sector, el tema de la prevención del hostigamiento sexual, porque es una ley que sí o sí las empresas deben cumplir. ¿No? El Excel para el tema de administrativo, porque siempre tenían problemas. Entonces, buscando la calidad y mejora continua, también se puso el tema de fundamentos de Excel para los administrativos y la importancia de la prueba de Alcotés para que los supervisores hagan la prueba de Alcotés a los agentes de seguridad, ¿no? Y los agentes también para que podamos nosotros capacitarlos y concientizarlos por qué se debe hacer el tema de la prueba de Alcotés, ¿no? Esto que les he mencionado, por ejemplo, son conocimientos específicos para una empresa de seguridad, ¿no? Y entonces, si es que ustedes están implementando un programa de capacitación para una empresa de un rubro diferente, obviamente los temas de capacitación van a ser diferentes y dirigidos a qué personas también va a ser diferente, ¿no? Entonces es importante que los conocimientos actuales de la organización hay que tenerlos en cuenta para poder elaborar lo que es mi programa de capacitación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, no? Primero, la manera que que la organización trabaja, el tema de sus clientes, el tema, ¿no? Lo que pide la normativa legal, ¿no? Procedimientos actuales, hay que capacitar a todos en los procedimientos para que tengan conocimiento, pero no a todos vas a capacitarlos en todos los procedimientos, ¿no? Al área de operaciones, vas a capacitarlos en todos los procesos de operaciones y en los procesos que aplique, por ejemplo, el tema de auditoría, el tema de levantamiento de las solicitudes de acciones correctivas, la gestión del cambio, ¿no? Vas a capacitarlos en eso, ¿no? Los instructivos de trabajo también enfocados para quién, ¿no? Porque el instructivo de trabajo tiene un alcance, ¿no? A qué persona se le debe, pues, capacitar, ¿no? En estos temas. Los planes y los conocimientos, los pedidos por el cliente, por el gerente, los socios y los colaboradores. Es decir, el gerente puede, pues, decir, ¿saben qué? Necesito que se dé esta capacitación, ¿no? Porque es necesario por A, B, C motivos, ¿no? Y hay que programarla también. El cliente me puede decir, mira, da una capacitación en tal cosa para que puedas seguir conmigo trabajando, ¿no? Y peor, si está en el contrato, hay que cumplir y enviar evidencias si es que nos pide, ¿no? Y de esta manera gestionamos de manera correcta un programa de capacitación, ¿no? Ajá, y aquí sigue, pues, ¿no? Todavía, ya que están los procedimientos, incluso la política, los procedimientos del SIC, todos, ¿no? Ujú, ¿no? Entonces, aquí están los objetivos incluso, ¿no? Porque hay que difundirlos, ¿no? Cuando las personas no cumplan con las competencias, ¿qué debe hacer? ¿Qué acciones se debe tomar? ¿No? Nosotros, como organización, siempre va a haber una brecha, ¿no? Entre lo que se quiere y lo que se espera, ¿no? Y mayormente, pues, lo que se quiere es que todos tengan, pues, ¿no? Las competencias adecuadas, pero lamentablemente no todos van a tener las competencias adecuadas, no porque de repente uno va a cumplir el 80%, ¿no? Las empresas, por más parecidas que se conozcan, a veces hay cursos específicos o aquí que colocan en el tema de la competencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habíamos colocado nosotros que de experiencia queremos 5 años, ¿no? Y si una persona tiene experiencia trabajando 4 años y medio, no la vamos a poder aceptar porque nosotros como organización hemos definido que la persona necesita 5 años para trabajar con nosotros, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces cuando no se cumpla con las competencias hay que tomar acciones. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, ya está trabajando con nosotros?
Si está trabajando con nosotros, si hemos puesto que necesitamos 5 años y la persona trabaja con los certificados que tiene y el tiempo que viene trabajando con nosotros no cumple los 5 años, obviamente esa valla hay que bajarla, ¿no? Hay que tomar un proceso ¿no? De gestión de gestionar el cambio en el documento, ¿no? Y bajar la valla. Esa es la primera opción, uno. La segunda opción es que la gerencia pues le da una carta pues de confianza, ¿no? Frente al cargo y a pesar de que no cumpla con los 5 años de experiencia, la persona teniendo 4 años de experiencia o 3 años de experiencia puede desenvolverse bien en su cargo y el gerente le da una carta. No, pero ese tema de la competencia ya aplicaría para los nuevos prospectos, ¿no? Las nuevas personas que van ingresando, ¿no? A la empresa, ¿no? Entonces, hay que tomar acciones, sí. Ahora, ¿qué pasa si es que la persona, no tiene el conocimiento adecuado, por ejemplo, acá, ¿no? Primeros auxilios, lucha contra incendios, certificaciones, SAC u otro RP, ¿no? También puedo gestionar que esta persona que está viendo logística pagarle un curso o a medias o adelantarle para que pague o compre un curso, ¿no? Y descontarle de repente, ¿no? El trato que hagan, pues, ¿no? Internamente, ¿no? O la empresa que les pague mayormente, ¿no? Debería hacerlo la empresa, ¿no? Porque al final va a servir para sus operaciones, ¿no? Para que la persona se certifique o, caso contrario, pues cambiar esto, como les digo, y ponerlo en conocimiento, ¿no? Y si es que lo ponemos en conocimiento, es fácil con una capacitación interna, con un registro de asistencia, podemos validar la competencia de nuestra persona. ¿Ya? Hasta ahí preguntas, consultas, ¿no, verdad? ¿No? Ahora con el tema de la política, ¿no? La toma de conciencia, parte de la política, ¿no? La capacidad de dejarse o de negarse a realizar trabajos que consideran que presenten un peligro eminente y serio. Justamente por este punto, ¿no? Que nos menciona, pues, ¿no? La norma 45.001, es que se crea bastante la política negativa del trabajo, ¿no? Y como está firmado por la alta dirección o el gerente general, pues cualquier persona dentro de la organización puede decir, no quiero realizar ese trabajo porque lo considero que es un peligro inminente para mi seguridad y salud como trabajador. Esa escalera está mal, me puedo caer, esa línea de seguridad, esa línea de vida está rota, ¿no? A la mitad, y si yo me la pongo puede que no me soporte el peso, una caída o algo, ¿no? No tengo los guantes antieléctricos para poder maniobrar lo que es el tema de las instalaciones eléctricas, por lo tanto no lo voy a hacer, ¿no? Pero antes, para que las personas puedan realizar o negarse este tema de trabajos inseguros, hay que concientizarlos, ¿no? Y dentro de la concientización está la difusión de la política de negativa al trabajo inseguro. Ahora, el tema de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, la ley 29783 está hablando, ¿no? Habla bastante del tema de la participación, comunicación y consulta que tienen los trabajadores. No puedes hacerlo por procedimientos separados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un instructivo de comunicación acá y muy aparte tenemos otro instructivo donde es participación y consulta. O lo puedes manejar en uno solo, ¿no? Y generas ya tu evidencia, difundes este programa, pones dentro de tu programa de capacitación la difusión de este instructivo y una vez que lo difundes ya cumples con este tema, ¿no? Ahora, la comunicación hay que gestionar, miren. Si vamos a la norma, por ejemplo, ¿no? Y hablamos y buscamos el tema de la comunicación, dice que o sea, la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes, ¿no? Al sistema de gestión de calidad. Que incluye a qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica, ¿no? Entonces, normalmente se maneja por lo que es un tema de una matriz en Excel, ¿no? Donde se pone qué comunica, cuándo comunica, ¿no? Y se va sacando esas comunicaciones de los procesos que normalmente se deben en y es por eso la importancia de trabajar con Visay, ¿no? Porque de esa manera, pues, gestionamos más rápido otros temas, ¿no? Que son de suma importancia para dar cumplimiento a cabalidad a un punto específico de la norma o que al final nos les beneficia, ¿no? Le beneficia en gran manera a la organización, ¿no? Y nos beneficia también a nosotros como implementadores, porque fácil vemos el diagrama y fácil es poner quién comunica y qué comunica y a quién comunica, ¿no? O sea, responder esas preguntas de la norma, ¿no? Muy fácil.
¿no? Lo respondemos, ¿no? Simplemente ir revisando proceso por proceso que ya hemos hecho, por eso les recomiendo que si en algún momento ya ustedes implementan el instructivo de comunicación, lo hagan a lo último, una vez que los procesos ya estén definidos. ¿Ya? ¿Consultas ahí, chicos? No, ¿verdad? Listo, continuamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de la comunicación interna y externa, ¿no? Que se puede ver quién comunica, qué se comunica, objetivo de la comunicación, a quién se comunica, cómo se comunica y cuándo se comunica, ¿no? Y aquí está, ¿no? Gerente general, administrador, la información de nuevos servicios a brindar, la oportunidad. Entonces, todo esto se va llenando, ¿no? Y lo sacamos de los procesos, ¿no? Listo. ¿No? Y el tema de la información documentada, ¿no? Es muy importante el tema de la creación y actualización. Cada cuánto tiempo vamos a actualizar. Por ejemplo, la norma te dice de qué tema de la matriz CIFER tienes que actualizarla una vez al año, como mínimo, ¿no? Entonces, obviamente, no vas a validar una matriz que no se ha actualizado este año, por ejemplo, que se haya actualizado en febrero del 2022. Y estamos en mayo del 2023, ¿no? Debió actualizarse en febrero de este año como máximo, ¿no? Finalizar de febrero. ¿No? Entonces ahí pues ya hay un incumplimiento legal, ¿no? Y hay un tema de una conformidad menor por parte del incumplimiento relacionado al tema de seguridad, porque te lo pide la 45.001, ¿no? Y por eso, y la norma te dice en el 7.5, dice que hay que tener en cuenta la identificación y descripción, por ejemplo, el título, fecha, autor, número de referencia, el formato, por ejemplo, el idioma, versión del software gráfico y los medios de soporte, por ejemplo, el papel electrónico, ¿no? La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia de adecuación, ¿no? Por ejemplo, tú pones qué tipo de letra vas a usar, ¿no? El idioma, si es que es el español también lo pones ahí, ¿no? O se va a utilizar en inglés, ¿no? Se sobreentiende que si no colocas eso, pues, lo haces en español, pues, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la información documentada, ¿no? Aquí les voy a compartir, ¿no? Aquí en el 7.5.1 no menciona, ¿no? Información documentada, ¿no? Que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión puede variar de una organización a otra debido al tamaño, el tipo de actividades, productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento llegamos a brindar algunos servicios a una empresa que tenía la documentación en varios puntos de uso de manera física y era un poco tedioso para las personas que a veces cogían y se iban ensuciando, ¿no? Y hablamos de que cuando se ensucia, ¿no? Hay que cambiar el documento, ¿no? Porque dentro del 7.5.3, que es el control de la información documentada, que es la norma que está mirando en la pantalla, ¿no? Dice en el B que la información documentada debe estar protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Y por el tema de la pérdida de la integridad, se tenía que cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Una oportunidad de mejora es que gestionen o que gestionasen, ¿no? La documentación de manera virtual y que den accesos a las personas de acuerdo a sus cargos, ¿no? Porque la norma no te dice, oye, gestiónalo de manera virtual o gestiónalo de manera física. Es más, te dice de que eso puede variar de acuerdo a la complejidad de los procesos y sus interacciones y la competencia de las personas. Si nadie sabe usar un celular en la empresa, no le vas a poner pues, de manera virtual. Nadie sabe utilizar un tema del Drive, no, nada, pues no le vas a poner, tienes que capacitarlos, concientizarlos. Una vez que los capacitas y validas que tienen las competencias, ya puedes hacer eso, ¿no? Porque todo tiene un orden, ¿no? Que no te vas a ir contra la pared, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y igual dentro del programa, bueno, les voy a compartir de una vez para que puedan observar ustedes, ¿no? Un proceso de gestión documentario y tengan en cuenta más o menos cómo es que se realiza, ¿no? O qué se tiene en cuenta para dar cumplimiento a todo lo que estamos viendo en este momento. Ya, chicos, entonces, por ejemplo, este es un procedimiento, ¿no? Elaboración, distribución y control de documentos del sistema integrado de gestión. Tiene el objetivo, el alcance, ¿no? Dice para todos, aplica para todos los documentos internos, incluso los externos, formatos y registros, que formen parte del alcance del sistema integrado de gestión y que se encuentran detallados en la lista maestra de documentos y en la lista maestra de formatos y registros según corresponda, ¿no?
Asimismo, incluye la elaboración de nuevos documentos y registros, y este procedimiento excluye los requisitos legales para los cuales se procede de acuerdo a lo establecido en su respectivo procedimiento. O sea, hay otro procedimiento para dar cumplimiento a eso, ¿no? Se cuenta con todo, incluso hay una estructura para procedimientos, ¿no? Hay anexos también, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? El tema de los anexos te dice, el primer anexo, una estructura para la identificación de cambio, cómo la empresa va a identificar los cambios, ¿no? Cómo va a ser el tema del encabezado de formatos, la estructura de la codificación de documentos internos, la estructura de la codificación de formatos y registros, cómo se va a proteger los registros y el tiempo de retención de los mismos, ¿no? Está el proceso en sí, ¿no? Cuáles son los actores, ¿no? Cuál es el proceso, cómo se sigue, ¿no? De documentos externos también. Está la descripción de cada uno de estos, ¿no? Y a lo último están los anexos, ¿no? Y aquí te dice, ¿no? Cómo debe ser la estructura para la identificación de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que se debe mencionar, ¿no? Para el tema del encabezado para formatos también, pues, ¿no? El tema de la estructura para la codificación de documentos, cómo hay que codificar, ¿no? Te menciona y te da un ejemplo, ¿no? Por área, por tipo de documento y la estructura, ¿no? Esto es parte del programa de la capacitación para la elaboración de documentos, ¿no? Incluimos esto, pero ya, uy, chicos, deben avisarme si estoy compartiendo la pantalla. ¿Estaban viendo el procedimiento que les estoy mostrando o estaban viendo el PPT? Para mostrarles de nuevo, para repetir esa parte. A ver, confirmen, por favor. Ah, el Word. Listo, vale, gracias. Ya, no, pero o sea, sí estaba compartiendo el Word hace un momento cuando les estaba hablando, vieron el diagrama y todo, ¿no? Sí, me confirman si no lo vuelvo a repetir, ¿ah? Sí, gracias, Alex. Entonces, continuamos. ¿No? Pensé que no estaba compartiendo el documento. Ya, entonces tenemos, ¿no? El encabezado, ¿no? Gracias, Eneida. ¿No? La estructura, ¿no? Y te dice, ¿no? Si es un procedimiento del SIC, y es el primero, y es una política, voy a colocarlo de esta manera. Sí, ¿no? Está el programa, el proceso o el área, la política y la primera política del SIC, ¿no? Cuando tenga una segunda política, ¿no? Por ejemplo, si la política del SIC sale primero, va a tener esta codificación. Luego gestionamos, creamos la política de negativa al trabajo, va a tener el SIC-PO-02, ¿no? Entonces, de esa manera se va viendo, ¿no? Y para el tema de la estructura, la codificación de documentos, de formatos y registros, se tiene en cuenta esto, ¿no? El tema de la estructura, el tipo de documento, la numeración, ¿no? Y te menciona, ¿no? Por ejemplo, este formato es el primer formato del primer procedimiento del área del SIC. No, si el primer procedimiento, por ejemplo, es de elaboración y control de documentos, el SIG-F-01-01 debe ser el primer formato. Si nosotros vamos arriba, ¿no? En donde hemos, ¿no? Vamos a tener que ver acá, miren, ¿ve? SIG-F-01-01, ¿cuál es el formato? La estructura para procedimientos, ¿no? Listo, ¿no? Y la protección de los registros, ¿no? El tiempo de retención también es importante, ¿no? Como es un sistema integrado de gestión, también, ¿no? El tema de los accidentes, registro de enfermedades, registro de accidentes fatales y otros registros, ¿no? Y aquí están los años de retención, ¿no? Y acá hay una nota, ¿no? Si la norma varía, también hay que variar, ¿no? Listo. Seguimos compartiendo lo que es nuestra PPT, ¿no? Entonces ya hemos visto esto, pues, ¿no? Y hemos visto el procedimiento completo, ¿no? Listo. Y esta es la estructura de procedimiento, este es el primer formato que les había comentado, ¿no? Este es un formato de otra empresa, porque la codificación es diferente, ¿no? Este es del 2019, ¿no? Sí, guión R, ¿no? En esa empresa, ellos los formatos los codifican de esa manera. Similar, pero ya no es F, sino es R. Entonces no hay problema, ¿no? Esa es su manera de gestionar, ¿no? Y nosotros como auditores hay que tener la mente abierta, que es una característica de un auditor. Un momento, chicos.
¿no? Y el control, ¿no? Aquí están los modelos de lista maestras, igual van a tener estos documentos 100% editables, ¿no? La lista de distribución, ¿no? En el caso de la empresa de vigilancia, pues no, unidad, puesto de vigilancia, que se va el documento, ¿no? Porque ahí pues no querían utilizar lo que es el tema del Drive y pues el encargado pues aceptó, ¿no? Que se maneje de manera física y nosotros somos consultores, nada más, ¿no? ¿No? Lo importante es que se cumpla lo que dice la norma. Mientras no se incumpla la norma, no hay problema. ¿No? Y este es el formato para el control de cambios. Hay, por ejemplo, empresas que el tema de control de cambios lo manejan con una bitácora de cambio en cada procedimiento. No hay problema. ¿Cuál es el riesgo ahí de que los formatos que se van cambiando, mejorando en el tiempo, no se registra su cambio? ¿No? Y ahí esa es una observación, ¿no? O una no conformidad menor, porque no hay el tema de control de cambios de manera completa. SG Grupo, consultoría en sistemas de gestión.